horario que traíamos previsto. En primer lugar, buenos días a todos y a todas y agradecer al rectorado pues, este espacio que hoy nos brinda. El objetivo de esta mesa, como describirá después más adelante, viene inserto dentro de toda la dinámica del foro. Ayer tuvimos una parte que se correspondía con la política. Hoy queremos continuarla con la cuestión económica y posteriormente, como he comentado anteriormente, trataremos la cuestión de los medios. Vivimos un tiempo en donde a la clase trabajadora, entendida esta, como todas aquellas personas que cada mañana han de acudir a un mercado laboral para buscar su supervivencia, se nos ha despojado de derechos, empleo, salario, vivienda e incluso del lenguaje. El poder establecido con el Estado y los medios de comunicación como estiletes nos imponen un modelo único de pensamiento y acción. Nuestras vidas vienen condicionadas en gran medida por unas condiciones materiales cada vez más exiguas y por encima de nuestras cabezas, en nuestros centros de trabajo, en nuestros hogares, en nuestros hospitales y escuelas, se impone una visión de la economía dogmática que se arroga, junto con sus portavoces, la categoría de ciencia exacta. Nos dicen que ya no hay ideología ni clases, que ya no existen políticas que escapen de los dictámenes del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea o de la banca y los grandes poderes económicos. ¿Y qué otra cosa distinta a este modelo económico sería sinónimo de barbarie? Mas, ¿acaso la economía es un arte infalible? Y si fuera así, ¿qué suerte de arte es este que arroja a millones de seres humanos a la pobreza y el desempleo, que expulsa de sus casas a niños y ancianos? ¿Qué tal arte es cuando condena a una juventud a no tener futuro o hace más rico al que ya lo es y más pobre a todos los demás? ¿No son este modelo económico y sus consecuencias una barbarie en sí? Nosotros, los compañeros del Frente Cívico, junto con otras muchas organizaciones y personas en todo el Estado, y dentro de un movimiento más amplio que día a día crece y se va haciendo adulto, entendemos que no existe una ciencia econométrica como tal que en abstracto se constituya en la vara que mida y marca el futuro, cual dogma de fe. Por el contrario, debe existir y existe una voluntad política que genera a su vez voluntades y modelos económicos en función de los intereses con que trabajaremos. Para nosotros, la economía debe servir a la sociedad y sus miembros para reducir desigualdades, eliminar injusticia y dar condiciones y derechos por igual. Negamos el pensamiento único y negamos este modelo económico al servicio de una minoría y entendemos que frente al dogmatismo de la oficialidad y el academicismo, frente a las políticas de la troika y el poder de los grandes capitales, debemos establecer una crítica dialéctica de la economía y sus modos para construir una alternativa a nuestro presente. El objetivo fundamental de esta mesa es este: analizar en clave dialéctica el modo económico impuesto por la oficialidad, señalar sus mecanismos y engranajes de extorsión, subrayando las consecuencias de estas políticas económicas, y plantear un modelo económico alternativo que conduzca a una sociedad más justa e igualitaria. Por ello, hemos intentado agrupar las temáticas de forma que sean pedagógicas, en tres grandes bloques. Empezaremos la cuestión del debate planteando las entidades financieras y bancarias. ¿Qué es el poder económico y cómo influye en nuestras políticas y nuestras sociedades? Posteriormente, trabajaremos sobre el bloque de la Unión Europea, la construcción y la arquitectura que se han enmarcado dentro de la troika y que han puesto el euro y la deuda como elementos de sometimiento. Sobre el telón de fondo, el acuerdo del Tratado de Libre Comercio y el TISA, del cual hemos tenido últimamente noticias. Y por último, abordaremos las alternativas sociales para una economía más justa y productiva. Para ello, hoy disfrutamos de la presencia de tres personas cuya visión contribuye a enriquecer esta dialéctica y cuyo ejercicio y actitud nos enseñan con su ejercicio y actitud en el día a día que otra economía y otro mundo es posible. A mi derecha tengo al compañero Héctor Illueca, que es doctor en Derecho, inspector de Trabajo y Seguridad Social y que, como sabéis, es nuestro coordinador, el coordinador estatal del Frente Cívico. Situado en el extremo izquierdo,
Está Eduardo Garzón, economista, asesor de Javier Couso en el Parlamento Europeo y miembro de Izquierda Unida. Y a mi izquierda, Paco Álvarez, que fue el vicepresidente de la Bolsa de París y el consejero de la Bolsa de Valencia. Actualmente es miembro del Comité Asesor de la FIFA, asociación sin ánimo de lucro que agrupa a las asociaciones internacionales de asesores financieros independientes, y asesora al Comité Socioeconómico de la ONU y es presidente de Ethical Family Office. Bueno, pues si os parece, entramos ya en materia. Lanzo la pregunta y no sé cómo queréis que hagamos las intervenciones. Si queréis, empezamos en esta primera fase de izquierda a derecha y luego ya vamos cambiando el tema. Estamos dentro del bloque de entidades financieras y bancarias, lo que sería el poder económico, y la primera pregunta que nosotros habíamos pensado en lanzar es: ¿qué influencia tiene el poder económico en el desarrollo político y social de un país? Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, muchísimas gracias también al Frente Cívico por invitarme a participar en un acto como este. Para mí es un placer y espero que podamos todos salir de aquí con unas ideas más fuertes, ¿no? Que es esto de la economía, estoy seguro de ello, ¿no? Te quería preguntar también el tiempo de respuesta de cada pregunta, porque tenemos el riesgo de hablar mucho, ¿no? Pues yo creo que podríamos empezar intentando ser sucintos, muy breve, ¿no? Y después, si tuviéramos un poquito de más tiempo, pues nada, con respecto a la pregunta, que me parece que es bastante retórica, en el sentido en que todos conocemos que el poder económico está por encima del poder político y que por supuesto influye en multitud de decisiones. Yo creo que siempre tenemos que partir de la base de que estamos en una economía capitalista, vivimos en un sistema económico regido por unas reglas y características muy particulares que hacen que la maquinaria económica funcione solo a partir de la inversión, ¿no? Y la inversión es aquello que pone en marcha la maquinaria, va generando puestos de trabajo, va generando renta, que ya sabemos que va desde arriba abajo, ¿no? Entendiendo las capas de la población, y no a todo el mundo le llega la misma, evidentemente. Pues lo importante es que para que funcione la maquinaria, para que la gente pueda vivir más o menos bien, depende de la inversión, y la inversión depende a su vez de los propietarios de los medios de producción, que la pondrán en marcha, activarán esa palanca para poner en marcha la maquinaria solo cuando les sea rentable, cuando ellos vean que van a obtener beneficios, ¿no? Por eso en épocas de recesión lo que ocurre es que entienden que no van a obtener rentabilidad suficiente y no activan la palanca. Pero es muy importante que saber que la palanca sigue estando ahí, que tenemos los recursos suficientes, la tecnología suficiente, la gente suficiente con conocimiento suficiente para poder generar renta y riqueza a la población, pero no se activa porque vivimos en un sistema económico capitalista. Y de esta forma el poder político depende de que siempre esa maquinaria se ponga en marcha, con lo cual estará siempre subordinado a que efectivamente se genere la renta y riqueza suficiente para mantenerse en el poder, para poder legitimarse frente a la ciudadanía, ¿no? Y por eso el poder político, mientras no tenga de verdad buenas cotas de poder en torno a esa maquinaria, en torno a esa palanca, pues se verá en un punto secundario, en un plano secundario frente al poder económico, que sí tiene ese poder fundamental para el bienestar de la población. Sí, yo también quiero agradecer que me hayáis invitado. Antes de daros algunas ideas, quisiera aclarar, porque claro, esto de la vicepresidencia de la Bolsa de París y tal, siempre es verdad que ha sido así, pero quiero que sepáis que soy hijo de una familia pobre, que mi madre nació en Córdoba, que mi padre nació en Triana, que se conocieron en Madrid y me hicieron, y aunque no tenga acento andaluz, lo que corre por mi venas es sangre andaluza. Y formo parte de esas familias, digamos, que se tuvieron que marchar fuera de España, mis padres en los años 60, a París, otros muchos a Alemania, y tuve la suerte que la enseñanza pública francesa era gratuita también para los extranjeros y pude estudiar. Pero al mismo tiempo
me di cuenta con el tiempo que yo era el ejemplo de lo que el modelo económico actual capitalista quiere demostrar, es que los pobres podemos llegar a ser ricos. Entonces, durante muchos años, pues yo era la joya de la familia, me dejé llevar por la hora, hasta que me di cuenta que en realidad estaba trabajando en el corazón del reactor que, digamos, machacaba a la clase social de la que provengo y de la que me siento orgulloso. Bien, dicho esto, he tenido la suerte de poder estudiar y digamos que los que defienden el modelo económico actual, y no me gusta hablar así porque no soy propietario de la verdad, pues a mí me pueden contar historias de cómo funciona el sistema, he estado dentro. Bien, me caí del caballo, a otros les ha ocurrido, cuando somos jóvenes todo el mundo entiende que los niños puedan cambiar, también se entiende que los adolescentes puedan cambiar. Yo pretendo que personas que tengan 50 años también pueden cambiar. Aunque esto se ve de otra forma muchas veces, ¿no? Se puede cambiar. Bien. Por otro lado, quiero añadir también que yo no soy propietario de la verdad, porque cuando se escucha a gente que habla del modelo económico es impresionante. Los ayatolas que hay, ¿no? Es esto y no hay otra cosa. Yo soy una persona, digamos, que yo no soy propietario de la verdad, soy propietario de mi verdad. Y cuando hablo, pues intento hacer referencia a hechos fehacientes que todo el mundo pueda entender, y cuando doy mi opinión intento dar mis argumentos y más. Bien, para mí hay algo muy importante en este tema que estamos abordando hoy, que es el tema, y ayer Julio Anguita hizo referencia a ello, el tema de la educación. El tema de la educación dominada, como otras muchas cosas, por este modelo que nos meten en la cabeza, desde pequeños y hasta en las clases sociales bajas, como la mía, que lo importante en la vida está en el dinero. Cuanto más dinero tiene uno, más feliz es. A mí me han metido eso mis padres en la cabeza. La enseñanza secundaria y la enseñanza intermediaria, la enseñanza superior y todo. Y eso es uno de los aspectos importantes. Y entonces, con respecto a eso, el tema educativo tiene una importancia básica. Hay un refrán chino que dice, si quieres comer durante un año, siembra semillas. Si quieres comer durante 15 o 20 años, siembra árboles. Y si quieres comer toda la vida, educa al pueblo. Y yo creo que si queremos cambiar las cosas, no las tenemos que cambiar puntualmente. Tenemos que ir a la base. Tenemos que hacer que nuestros hijos tengan automatismos que reemplacen lo que nos enseñan hoy, que es, vuelvo a repetir, todo basado en el dinero, por valores. Y es posible. Os voy a pasar algo que quizá conozcáis. Si puedes activar, por favor, de Quino, que yo creo que refleja y todos somos responsables. Lo que Quino llama valores del siglo XXI. Estas son las piernas que enseñamos que nuestros hijos deben tener. Y este es el cerebro. Y este es el contacto humano. Esta es la cultura. Este es el prójimo en amar. Ideales, moral, honestidad, a la basura. Este es Dios. Y como dice Quino, es importante que desde pequeño aprenda bien cómo estoy. Bien. Por otro lado, sigue por favor. Bueno, sigue en pantalla grande. Sigue. Tenemos que ser conscientes. Esto es Hermano Lobo, 1974, lo que opinamos ganas. Eso para ver que hace 40 años, estábamos en una situación parecida a la de hoy. ¿Por qué? Porque el modelo económico en el que vivimos lleva en sus cromosomas las crisis. Se aproxima el fin del mundo y hay que hablar de bonos. 1974. Bueno, esta es un poco simpática porque el proponente se está muriendo y la mujer dice que no te vas a tener. Tranquilo. Mirad un meeting de los años 1974. ¿Qué dice? Está prometiendo. En fin. El modelo no hace nada más que repetir.
Yo creo que es importante que tengamos conciencia y que es posible, pero no para mañana por la mañana, pero tenemos que empezar a hacerlo, de difundir las características que tiene el modelo en el que vivimos, que es extremadamente, es un ejercicio difícil, pero que es necesario hacer para que la gente entienda por qué lo tenemos que cambiar. Y el tema está claro. Todo se ha convertido en financiero y dinero que evidentemente coordina todo. Yo creo que eso es evidente. Pero hay que explicar también los organismos que llevan esto entre manos. Evidentemente, como ayer decía, y una vez más, porque está aquí Julio, lo que es el poder y digamos las herramientas que utiliza el poder para ello. Pero, por ejemplo, hay que explicar, que es lo que yo me he desgabritado en Radio Nacional durante 12 años, hasta que me echaron, claro, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es el Banco Central Europeo? Y hay que ir, mirar en Internet, como yo invito en todas mis conferencias por España. El Fondo Monetario Internacional se creó en 1944. ¿Y sabéis? Por 3 razones, escritas ahí, como yo le dije a alguien con quien trabajé durante años en la Bolsa de París, que se llama todavía Dominique Strauss-Kahn, antes de que empezase a visitar hoteles raros en Nueva York. Cámbialo. Y lo han cambiado. La señora Lagarde lo cambió en 2012, pero lo podéis encontrar con anterioridad. El Fondo Monetario Internacional se creó por 3 razones. La primera, para evitar crisis financieras, 1944. La segunda, para ayudar a los países en desarrollo. Y la tercera, no tenéis en vuestros asientos cinturón de seguridad como los aviones, pero que hay con eso. La tercera razón, para erradicar la pobreza en el mundo. Qué poca vergüenza. Están todavía ahí. Igual otra cosa que no se sabe, cuando yo he descubierto esto a partir de hace 4 o 5 años, las españolas y los españoles no saben que el Fondo Monetario Internacional funciona con dinero público, de los impuestos que pagan 266 países que forman parte del Fondo Monetario Internacional. Dinero público. Y el Banco Central Europeo igual. Y esto se tiene que saber. Y describir eso, y describir que se habla de crecimiento, cómo se mide la felicidad de un país por el PIB. ¿No tenéis en la cabeza todos de que un país cuyo PIB no crece es un país fracasado? ¿No os han metido eso en la cabeza? Ya está bien. ¿Y cómo se mide el PIB? Con dinero. Que ese país sea racista, que se trate a las mujeres a zapatazos, que eso no importa. No traduce el PIB eso. Y eso hay que cambiarlo, hay que introducir valores. Y una empresa que no gana más dinero este año que el año pasado, ¿no tenéis en la cabeza que es una empresa fracasada? ¿Y cómo se mide el crecimiento de una empresa? ¿Por el beneficio empresarial? ¿Por el dinero? Y el beneficio empresarial traduce que esa empresa utiliza, por ejemplo, mano de obra infantil explotada. Traduce el beneficio empresarial que una mujer y un hombre por un mismo puesto de trabajo se les remunera de la misma forma. Traduce el beneficio empresarial que esa empresa está utilizando paraísos fiscales. Hay que cambiarlo. Efectivamente hay que cambiar esto y introducir valores. Y perdonad, me voy a parar aquí porque si no... Muy bien, pues buenos días a todo el mundo y al igual que mis compañeros de mesa, en primer lugar, muchas gracias al Frente Cívico de Córdoba por esta amable invitación para poder hablar aquí hoy. Después de estos años de trabajo colectivo, la verdad es que tengo que deciros que me siento uno de vosotros y que me siento y me he sentido siempre entre compañeros y entre amigos. Se nos ha hecho un cuestionario y una serie de preguntas. Jorge aludía a la primera. ¿Qué influencias tiene el poder económico en el desarrollo político-social del país? Y luego había una segunda que yo, con permiso del moderador, voy a tratar de poner mi opinión sobre las dos y de paso también invoco una segunda ronda de intervenciones y yo ya me ahorraría la mía porque creo que son inseparables. La segunda pregunta dice: ¿en qué grado está sometido el poder político al poder económico? Lo repito. ¿Qué influencia tiene el poder económico en el desarrollo de un país? ¿Y en qué grado está sometido el poder político al poder económico? Había un filósofo, seguramente el más importante del pensamiento moderno, alemán,
que impartía cátedra en una pequeña localidad, en Königsberg. El filósofo se llamaba Immanuel Kant, que era conocido por un rasgo muy peculiar de su personalidad, que era la puntualidad. Kant pasaba todos los días a la misma hora por los mismos sitios para dirigirse a su cátedra, donde impartía lecciones, y era tan puntual que se acabó convirtiendo en una referencia para sus conciudadanos que de alguna manera sincronizaban sus ritmos con las idas y venidas del profesor a su cátedra. Durante décadas pasó todos los días a la misma hora por los mismos sitios. Solo hubo un día que se retrasó, lo cual generó una alarma tremenda en esa localidad. Y ese día fue el día 21 de enero de 1793. Ese día ocurrió un hecho decisivo, fundante para la historia de la democracia, del poder político democrático, que fue el que lógicamente retrasó el peregrinar de Kant hacia la facultad mientras esperaba noticias de esos acontecimientos. El acontecimiento al que me refiero fue que Luis XVI fue guillotinado en Francia. Ese fue el momento fundante, el momento decisivo para el nacimiento de la democracia. Fue un momento de grandes sueños, donde muchísimas personas creyeron que por fin había empezado la aventura de la ciudadanía, la aventura de la libertad, del Estado de Derecho, del poder político democrático. Varios siglos después, el balance que podemos hacer desde aquella lejana fecha es un colonialismo genocida, 2 guerras mundiales, una guerra fría, el agotamiento del medio natural, la posibilidad de un colapso nuclear, incluso la posibilidad de una nueva guerra mundial y una barbarie económica que está devastando continentes enteros. ¿Qué ha pasado entre el 21 de enero de 1793 y el presente, para que suceda todo eso y aquellas esperanzas hayan dado pie a esta catástrofe en la que se ha convertido la sociedad en que vivimos? Pues lo que ha pasado es que se ha generalizado un sistema económico que reduce a la impotencia lo político. La pregunta es, ¿qué influencia tiene en el desarrollo político de un país el sistema económico? ¿Qué nivel de sometimiento? Pues bien, yo creo que seguramente no es exagerado afirmar que vivimos en la sociedad donde el poder político es más ridículo y más impotente con respecto a la economía de toda la historia humana. Voy a tratar de explicarlo con 3 ejemplos que enlazarían con aquello que decía Eduardo y que él explicaba en teoría. La fortuna personal de Bill Gates equivale al Producto Interior Bruto de 3 países: Nicaragua, El Salvador y Honduras. Las 84 personas más ricas del mundo acumulan una riqueza equivalente al Producto Interior Bruto de China, que no es poca cosa, 1.300 millones de personas. Y la riqueza acumulada por las 225 personas más ricas del mundo equivale a los ingresos anuales de la mitad de la humanidad. Este es, digamos, el ejemplo que ilustra unas relaciones de poder económico que reducen a la impotencia lo político, que reducen a la impotencia el poder político democrático. Si decidimos subir los salarios, las empresas se marchan. No podemos subir los salarios. Si decidimos poner impuestos, la prima de riesgo se dispara. No podemos subir impuestos. Si decidimos proteger el medio ambiente,
la bolsa se hunde. No podemos proteger el medio ambiente. Es un modelo económico que ha convertido en una farsa ese sueño de la Ilustración que Kant y muchos otros imaginaban acababa de empezar cuando se guillotinó a Luis XVI. Si os fijáis, y voy enlazando con la respuesta ya concreta a la pregunta en esta primera intervención, en el fondo, ¿en qué se ha convertido el Parlamento español? En un marco económico en el que los intereses económicos tienen por entero la sartén por el mango. ¿De qué se discute en el Parlamento? En el Parlamento se discute de las células madre, se discute del matrimonio homosexual. Yo soy un gran defensor del matrimonio homosexual, o del aborto, o de cuestiones que en el fondo no afecten nunca a los intereses económicos fundamentales que estructuran las relaciones de poder que hay en nuestra sociedad. El Parlamento se ha convertido en una farsa. Todo el mundo sabe que Zapatero y Rajoy, o Rajoy y Pedro Sánchez, discuten mucho. Pero os reto a que alguno de vosotros me recuerde una sola discusión entre Solbes y Rack. Estos no discuten nunca. Estos lo tienen clarísimo y están de acuerdo en lo fundamental. Por lo tanto, creo que la conclusión de esta primera pregunta sería que vivimos en una sociedad en la que los intereses económicos tienen por entero la sartén por el mango y que, por lo tanto, eso es lo que abre la posibilidad de esa farsa en la que se ha convertido el supuesto Estado de Derecho. Quiero decir, cuando el poder económico está absolutamente concentrado, es muy fácil dividir el poder político. Si Montesquieu levantara la cabeza, se podría de inmediato a luchar en contra de la situación que tenemos. Qué fácil es dividir el poder político, no en 3, en 20 instancias, cuando el poder real está más concentrado que nunca. Qué fácil es decretar la libertad de expresión cuando existe el despido. Ayer se hablaba de los medios de comunicación, había un periodista, Jesús Cintora, en la mesa. Yo creo que se introdujo el debate real, pero hay una cosa que no se dijo, y es que ¿qué necesidad existe de la censura cuando lo que existe es el despido? ¿Qué necesidad existe de supervisar la labor de un periodista cuando, si no te gusta lo que hace, lo despides y punto? Yo recuerdo una discusión que tuve una vez con una periodista que intentaba convencerme de que a ella nunca le había dicho el director de su periódico lo que tenía que decir. Claro, yo intentaba hacerle ver que eso era porque ella siempre decía lo que decía su jefe, lo que quería su jefe. Claro, sabía perfectamente lo que tenía que decir, porque sabía que si no lo decía, lo que le esperaba era el despido y por lo tanto el paro. Quiero decir con esto que en una situación como esta, en la que los intereses económicos tienen por entero la sartén por el mango, es muy fácil la división de poderes, es muy fácil la libertad de expresión. Lo que no sería tan fácil y sí que tendría mérito, y seguramente es por lo que lucharían personas como Kant o como Montesquieu, sería la democratización de la economía y la división del poder económico. Con esto sitúo el tema y luego entraremos en más detalle con cómo se concreta eso en el marco de la Unión Europea. Podemos también, o podéis también dar una respuesta a si las voluntades políticas son necesarias hoy día para revertir este modelo económico y sus consecuencias, y cómo se haría necesaria una banca pública para ello. Alberto, si quieres. Puede estar toda la noche juntos, toda la noche. El problema es que tuvimos toda la noche. Empiezo yo otra vez, para no seguir A ver, igual sí, bien, es necesaria la banca pública, y ya tenemos una. ¿Bankia o suena de algo? Es algo realmente increíble, no es más, ayer se habló también de este tema, ¿no? Todo lo que es público es malo, esos son los conceptos que nos meten en la cabeza, todo lo que es privado es mejor, etc. Claro que es necesaria la banca pública.
pero vuelvo a repetir que por los acontecimientos últimos que hemos vivido está todavía más justificado con anterioridad. Es decir, que actualmente es bastante curioso que en el sector privado los consejos de administración tienen una representación de los accionistas mayoritarios y a nadie se le queda los anillos de constatar eso, porque se constata en todas las empresas. ¿Me podéis decir qué representación tiene el Estado en el Consejo de Administración de Bankia? Curioso, ¿no? Y solicitar eso es, no sé, salir a la calle con metralletas. Eso no se puede hacer que se aplique la misma regla. Yo creo que es una de las cosas que se debería haber incluido en algunos programas, que espero que se puedan incluir en programas de las generales. Es así de simple. Y claro que es necesaria la banca pública, porque todos sabemos que lo que persigue un banco privado, en primer lugar, es su beneficio, no el beneficio de los clientes. Y además, los que son honestos y trabajan en el sector bancario dicen que ellos están ahí para el interés de sus accionistas. ¿No? De vez en cuando lanzan algún mensaje diciendo que les importa a los clientes, pero eso es una fachada. Un banco nunca escucharéis en ninguna reunión además cualquiera, ¿no?, que sea de accionista del Consejo de Administración, hablar y decir que están muy satisfechos de la forma en que han tratado a sus clientes. No, van a decir que están muy satisfechos porque han generado muchísimos beneficios para sus accionistas. Eso es lo que buscan. Además, cuidado, beneficio realizado con el dinero de los clientes, porque eso es una de las cosas que a los bancos no les gusta que se les diga, que es que lo que utilizan los bancos muchas veces parece que es un dinero que les pertenece, y en realidad es el dinero de los clientes. O el dinero que les presta el Banco Central Europeo para luego comprar deuda pública y llevarse el diferencial, ¿no?, que tampoco es el dinero de los bancos. Es el Banco Central Europeo, que como todos sabemos, ya lo he dicho antes, es dinero público. Pero bueno, entonces, lo más lógico desde mi punto de vista es que claro que necesitamos eso y que hay que reivindicarlo de una forma tranquila y dejarse de chorradas de vamos a nacionalizar la banca, no sé qué, no, vamos a crear lo que es normal, con dinero público normal que ya se está haciendo. Y si yo te presto tu dinero, banca X o Y, quiero por participar en tus decisiones porque es un dinero que te he prestado. Mientras que lo que estamos viendo, y creo que todo es evidente, es que finalmente con dinero público se salvan las entidades financieras que no tienen problemas y luego pues se vuelve otra vez, una vez que ya están reflotadas, pues se vuelve otra vez a dar. Yo creo que este circuito ya está bien y una vez más para mí forma parte de una pedagogía necesaria que tenemos que explicar con toda tranquilidad para que las españolas y los españoles entiendan que es normal que exista una banca pública porque ya existe. Antes de hablar de la necesidad o no de la banca pública, me gustaría retomar el hilo que ha lanzado Héctor, ¿no?, a la hora de entender que, bueno, él daba una serie de ejemplos que son bastante evidentes, ¿no?, de cómo el poder político está subordinado al poder económico, ¿no? Y ahí también me gustaría retomar lo que yo había dicho de esa palanca de la maquinaria, lo que genera renta, lo que genera dinero, no está en el poder democrático, sino que está en el poder económico, ¿no? Y eso no es lo importante cuando se pone en marcha, sino que también cuando tú pones en marcha tu maquinaria, entendida por ejemplo como un vehículo, también tienes que dirigirlo hacia algún lado, ¿no? Y en ese sentido dejamos que dirija ese camino pues la élite económica, que es quien tiene esa palanca. Y ahí vemos que, bueno, determinadas economías han orientado su dinámica económica hacia un modelo productivo muy determinado, el caso más evidente es el de Alemania. Desde el Estado, desde el poder democrático, se orientó hacia dónde tenía que ir su economía, su industria, y en el caso de España, debido fundamentalmente a la época de la dictadura, en la cual evidentemente los poderes económicos estaban mucho más concentrados, fueron ellos quienes decidieron hacia dónde iba a dirigirse el dinero y la renta y el modelo productivo de España. Y ya sabemos hacia lo que hicieron, hacia lo que fueron, ¿no? Porque ¿qué es más rentable? Ponerte a construir una fábrica de automóviles, por ejemplo, dedicar tiempo, esfuerzo en levantarla, contratar a personas, contratar mano de obra, contratar materia prima, etcétera, etcétera, y poner en marcha un funcionamiento que te va a dar una rentabilidad pero tarde, o invertir dinero en bolsa, por ejemplo, o invertir
competir en los mercados financieros, que es muchísimo más rápido y muchísimo más cómodo, porque hoy día se hace con clics de ratón, y en ese sentido pues dejamos que se orientara la economía hacia lo que era más rentable, y la construcción y el turismo de bajo valor añadido estaba muy ligado también pues con la apertura de la dictadura en aquellos años, que se aprovechó todo ese flujo de migrantes hacia España, de turistas, para generar valor, generar rentabilidad en torno a esos sectores, olvidando y dejando en un segundo lugar todo lo que es el modelo productivo, que al fin y al cabo es lo más potente en una economía, ¿no? Y cuando se tiene en cuenta esta perspectiva también dice, oye, pues es cierto que hay unos canales de subordinación, ¿no?, desde lo público hacia lo económico muy visibles, y esto no se le escapa a nadie. De hecho, cualquiera, desde el 15M, personas que no estaban casi nada concienciadas políticamente, se dan cuenta de que en la sociedad de la imagen, si quieres ganar unas elecciones, necesitas tener dinero. Necesitas tener dinero para darte a conocer, porque hoy día, esto no es necesario que lo diga aquí, la mayoría de la gente no vota por los programas electorales, no vota por los programas económicos, vota por la imagen que le da ese partido, esa persona en cuestión, y por lo tanto tienes que currarte esa imagen, ¿no? Y para eso necesitas dinero, y ahí está, es donde entra todos los bancos. La gente no se le escapa que los bancos dan crédito y dan préstamos a los gobernantes, a los futuros gobernantes, para que efectivamente realicen su campaña electoral, y no solo eso, sino que cuando están en el poder, y esto lo decía muy bien, necesitan crear en el imaginario colectivo una imagen de que lo están haciendo bien, y por lo tanto si hay algo que tienen que ocultar, lo hacen a través, pues no ya directamente de la censura, sino de ese control sobre la información, ¿no?, que le llega a la gente. Y a la gente, si le llega una información muy determinada, evidentemente su raciocinio y su pensamiento va a estar muy condicionado. Y luego hay otros canales de sometimiento muchísimo menos visibles, ¿no? Y son, efectivamente, esto daba también la clave. Cuando estás en el gobierno y dices, oye, voy a intentar subir los impuestos a las grandes empresas, y te viene una horda de medios de comunicación diciendo, y no solo, a través de todos los poros del sistema, gente incluso en los bares que te dice, como suba el dinero, los impuestos a las grandes empresas, se te van, ¿no? Y eso es un mantra que ha calado a todo el mundo, y evidentemente hay una parte de verdad y hay otra parte que no es verdad. Por ejemplo, suben los impuestos a empresas grandes como Inditex y espera a ver cómo se llevan los establecimientos de Zara en helicóptero, o cómo se lleva a otros países, cómo se llevan gasolineras de Repsol a otros países en helicóptero, o de otra forma, cómo se llevan sucursales de Santander. No pueden porque su negocio depende del territorio en cuestión, y ahí necesita que la gente con su dinero vaya a comprar, con lo cual tiene ese anclaje al territorio, y no todas las empresas se pueden ir libremente, porque si además si pensáramos que esto actúa así, que si tú subieras los impuestos pues se van al país que menos impuestos tuviera, en realidad hoy ya todas las empresas estarían en el país que tuviera menos impuestos, y eso no ocurre evidentemente. ¿Por qué? Porque su negocio depende también del territorio y de otro tipo de redes, de proveedores, de clientela, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, esos miedos que nos meten para decir, no, es que evidentemente si tú subes los impuestos se van a ir a grandes fortunas, se van a ir a grandes empresas. Bueno, para algo está la legislación, ¿no? Y de esto entienden mucho más los juristas. Y si hay un gran profesional, un artista que pone su residencia fiscal en un paraíso fiscal como en Andorra para no pagar impuestos, desde la legislación se puede retirar la nacionalidad a esa persona por traidor. Se le puede retirar la nacionalidad por traición a su patria, por no pagar los impuestos que debía pagar acorde a la legislación, y en el caso de las grandes empresas, si están utilizando paraísos fiscales para evitar tributación, lo que se puede hacer es retirar la licencia para que no pueda operar. Estamos hablando de medidas fuertes, pero es al fin y al cabo el poder político el que tiene, a partir de la legislación y de otro tipo de canales, intentar anteponerse al poder económico. Y relacionando con esto a cabo con la banca pública, yo discrepo un poco con lo que estaba diciendo Paco, en el sentido de que no necesitamos, no tenemos la necesidad imperiosa de tener una banca pública que operara no como Bankia, que es público oficialmente, pero no se dedica a una gestión pública de los recursos financieros ni de los depósitos, sino que, por ejemplo, ya en la dictadura, y
y en aquella época en todos los países, y hoy día, por ejemplo, en países como Islandia, lo que ocurre es que, a pesar de no tener banca pública, a partir de la legislación se obliga a los bancos a comprar deuda pública a los estados. Y se obliga a los bancos de Islandia a que compren deuda pública, bono público, al estado islandés. Con lo cual, no necesariamente tiene que estar en el Consejo de Administración de la empresa bancaria para controlar su gestión, sino que a partir de la legislación y, por supuesto, de control y supervisión para que efectivamente se cumpla, puedes controlar bastante el poder económico. Y fijaos de lo que estamos hablando, de poner leyes para controlar un sector tan importante como es el de la banca. Y claro, yo ayer lo comentaba también con Jorge, de decir, bueno, en esta pregunta que pregunta hace referencia a la banca pública, y digo, pero también hay otros sectores importantes, ¿no? Que no se nos pueden escapar. ¿Qué es un Estado sin herramientas como una banca pública, pero también sin herramientas como un sistema energético público? Es decir, empresas que pertenezcan a lo público como antes ya pertenecían, y no solo eso, sino sectores estratégicos que son, como yo decía al principio, esas palancas que ponen en marcha toda la economía. Son fundamentalmente las grandes empresas, porque luego las pequeñas y las medianas se ven arrastradas por esa dinámica. Con lo cual, no solo hay que controlar lo más potente que es la banca pública, el sector bancario, sino también otros sectores importantísimos, estratégicos, que son lo que te permite, al fin y al cabo, controlar que la renta que se genere vaya en beneficio de la mayoría y no solo de la élite económica. Muy brevemente, en respuesta a la pregunta de si es necesaria una banca pública para el desarrollo de nuestro país, voy a quizá a separarme un poco de lo que han dicho mis dos compañeros de mesa, cada uno en un sentido. Yo creo, y voy a comentarlo muy rápidamente, que ya no, la pregunta no es, o sea, la cuestión no es si es o no necesaria. Yo creo que este país no tiene futuro y no hay salida posible de la crisis si no nacionaliza la banca y crea una banca pública. Es más, yo creo que esto en los próximos años se va a situar inevitablemente en la agenda política, por tres razones fundamentales. Primero, porque, aunque a veces se olvida, porque se está inyectando mucho dinero en la economía a través del Banco Central Europeo, nuestro país está intervenido y está en una situación de emergencia, con un endeudamiento insostenible y con una banca privada quebrada. Y lo digo hoy aquí sabiendo que este acto se está grabando. La banca española está quebrada, como se va a demostrar en el futuro inmediato. Por lo tanto, aquí hay una primera cuestión que el Estado tendrá, el Estado, no sé si hay aquí algún posmoderno, pero el Estado tendrá que abordar, que es garantizar los depósitos de la clase trabajadora de este país y los ahorros de la gente trabajadora de este país. Y tendrá que abordarlo en un futuro próximo. No sabemos si cuando se produzca una situación de ruptura en Grecia o cuando se produzca cualquier desequilibrio que altere el precario equilibrio económico-financiero en el que nos encontramos. Es como si fuera un enfermo que está asistido por tubos de todo tipo, ¿no? El quantitative easing, la compra de deuda pública, el rescate, es decir, todo eso es una situación muy inestable que yo creo que va a hacer crisis en un futuro próximo y por lo tanto creo que esta será la primera cuestión que habrá que abordar. Hay una segunda cuestión fundamental y es que es urgente garantizar el suministro de crédito a la pequeña y mediana empresa de este país. Yo soy inspector de trabajo y seguridad social. Trabajo en una zona que es seguramente la cuna de la industria ladrillera de este país, que es la Comunidad Valenciana. Y en mi zona de trabajo yo tengo prácticamente todas las empresas en situación de expedientes de regulación de empleo y muchas de ellas a punto de cerrar. Y con una novedad muy importante, y es que lo que eran
expedientes de renovación de empleo suspensivos no hace mucho, que sabéis que lo que hacían era suspenderles los contratos a los trabajadores durante un periodo para que luego se reincorporasen, ahora se están convirtiendo en expedientes extintivos y están echando a la calle a la gente. Y lo están haciendo porque las empresas no tienen crédito, son viables, son empresas que podrían llevar a cabo una actividad si hubiera un sistema bancario público que efectivamente orientase el flujo de crédito a la economía real, productiva e industrial, porque esta sería la tercera razón y con esto termino. Cuando hablamos de salir de la crisis, cuando hablamos de superar la crisis económica, en el fondo de lo que hablamos es de transitar de un modelo productivo basado en la especulación y el ladrillo, que ha sido lubricado por la corrupción e impulsado por el poder financiero, transitar de ese modelo a un modelo basado en la economía real, productiva e industrial. Y eso solo será posible a través de una banca pública que sitúe al Estado en el puesto de mando de la economía. Y vuelvo a la primera pregunta. Que transite de una situación en la que el poder económico financiero tiene por entero la sartén por el mango, a una situación en la que la sartén por el mango la tenga la ciudadanía, en la que el Estado esté en el puesto de mando de la economía. Si no, no habrá futuro para este país, no habrá futuro para nuestra juventud y lo que invocaremos será una lenta transición hacia el subdesarrollo. Esa es mi opinión. Pues habiendo analizado un poco la influencia que la economía tiene en nuestras políticas, podemos pasar ahora ya a ver directamente de qué mecanismos se sirve los poderes económicos para aplicar determinadas políticas. Es la cuestión del euro y de la construcción europea. Entonces la pregunta que os lanzo también. Una unión bancaria, estamos hablando de que se está hablando de aumentar el presupuesto común, incluso un subsidio de desempleo para todo el mundo, y yo sí estoy de acuerdo totalmente con esto en que detrás está la lucha de clases, está la élite económica alemana que quiere imponerse por encima de todo, da igual el sufrimiento que causa en el sur, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que están obligados, que estamos en una pirámide humana y como se caiga el de abajo, se cae todo, y el de abajo es Grecia, con lo cual hay un poder de negociación muy importante que yo creo que lo podríamos aprovechar de forma mucho más útil y mucho más beneficiosa que esa posibilidad de salirnos del euro. Es decir, salirnos del euro como amenaza, pero no como realidad. Me pedía Jorge, si era posible, a mí me gustaría hacerte una pregunta, Eduardo, sobre este asunto, partiendo de la base de que estoy de acuerdo con lo que has dicho, de que salir del euro con Rajoy sería absolutamente catastrófico, y que, insisto en lo que he dicho, yo no estoy dispuesto, yo viví en los años 90 la división de la izquierda a consecuencia de este asunto y yo no tengo ningún interés y además creo que eso se vaya a repetir, porque yo estoy dispuesto a que este debate lo resuelvan los hechos. Por lo tanto, veremos en los próximos meses qué es lo que sucede y cuál es el resultado. Pero simplemente hay una pregunta que siempre me hago, ¿no? Y que planteo un poco en general. Imaginemos que el Frente Cívico tiene razón, la gente los escucha y ganamos las elecciones. En noviembre. Pablo Iglesias es presidente del gobierno, Alberto Garzón es vicepresidente. Imaginemos que aquí... No, no lo veáis. No, hay muchos países de América Latina donde gente como ellos o como Eduardo se sienta hoy en los consejos de ministros. Por lo tanto, esto que estoy diciendo no es tanto de jijijaja, ¿no? Imaginemos que Eduardo lo nombra ministro de Economía. Sí se puede. Ya hemos ganado. Bien. Y entonces, Pablo y Alberto, esa noche, reciben una carta que, por ejemplo, firma Mario Draghi.
Esto tampoco es ciencia ficción, ¿eh? Hubo una carta parecida no hace tanto tiempo que ha permanecido oculta hasta hace muy poco tiempo. Y en esa carta os dice: o arruináis los derechos sociales de tu pueblo, o arruino la economía del país en 48 horas, porque dejo de comprarte bonos en los mercados secundarios de deuda. ¿Qué hacemos? Porque yo sé lo que hizo Zapatero cuando recibió esa carta, que se comportó como un miserable en lugar de... Yo sé que Pablo y Alberto no harían lo mismo, pero la pregunta es: ¿qué hacemos? Porque esa posibilidad es real, porque el país está intervenido y la amenaza permanente de cortar la asistencia financiera es una amenaza muy seria. Entonces la pregunta es: si recibimos esa carta, ¿qué hacemos? Es que la amenaza no sería tal, no sería realista, porque por ejemplo, lo mismo le ocurrió a Grecia, Siriza. Dijeron, el 13 de febrero se acaba el plazo y como no aceptes lo que te ponemos encima de la mesa, te cortamos la asistencia financiera. El gobierno de Siriza, poderoso, potente, firme, dijo no. Y al fin y al cabo, ¿qué hizo el Banco Central Europeo? Posponer el 13 de febrero, no, le dio una asistencia financiera para que los bancos no se secaran hacia el 20 y pico de febrero. Llegó el 20 y pico de febrero, ¿qué ocurrió? No, otra vez alargar el plazo. Es decir, y así hasta la actualidad, y sigue todavía, y hoy cumplía, no, ayer cumplía un plazo, y han dicho los griegos, no, lo que hacemos en vez de devolverlo hoy, bueno, ayer, lo juntamos todos los de este mes de junio y los pagamos el último día de junio. Y la Unión Europea, sí, porque no les queda otra, ¿no? Lo que quiero decir con esto, que nunca van a cumplir esa amenaza, porque si de verdad se queda un Estado sin dinero, ya sea a través del Estado o a través de los bancos, porque se seca, se derrumba todo, y se derrumban ellos, y por lo tanto no lo pueden permitir, y ellos utilizan eso como amenaza. Y nosotros, y como está haciendo Siriza, su amenaza es que efectivamente utilizarlo en su favor. Es decir, como sabemos que no vaya a atrever a esto, aquí no nos ponemos, ¿no? Y es verdad que Grecia incluso ha cedido muchísimas cosas, porque se trata de una negociación y no vamos a pretender que sea todo de golpe. Pero yo creo que esa amenaza no sería seria y nunca permitirían que se secaran ni los bancos ni que los estados permitieran que la prima de riesgo subiera al máximo. Y mucho más teniendo en cuenta que hoy día, por lo que tú decías, ¿no? El Banco Central Europeo ha inyectado muchísimo dinero en la economía, que está ahora en poder de los bancos, de los inversores, y lo que hacen es hacer negocio con la deuda pública, por lo cual compran deuda pública a un país como España, a un estado como España, por lo cual el precio se abarata muchísimo, ¿no? Y eso juega además a nuestro favor, y es lo que decía cuando el Banco Central Europeo está actuando ahora y hay un contexto favorable que nos podría beneficiar, ¿no? Por eso esa es mi opinión. Bien, yo voy a expresarme sobre esto también. Lo que Héctor tú pones encima de la mesa me hace pensar que lo que tenemos que hacer, y que Tsipras no hizo en Grecia, lo siento, es decirle a los españoles y españolas: señoras y señores, lo que podemos hacer dentro del marco actual en el que nos encontramos en la Unión Europea, cuando seamos elegidos, es esto y esto, dentro de los cuales podemos ver los puntos que ponen encima de la mesa. El Frente Cívico somos mayoría. Y esto no lo podemos hacer si no somos capaces de cambiar esto y esto. Y todo el mundo está avisado. Y esa carta que tú dices que se recibirá, no habrá ninguna sorpresa. Sabremos que esa cosa existe en función de las decisiones que hayamos tomado. Es decir, es inconsciente decir vamos a cambiar esto cuando necesitamos el permiso de 17 instituciones supranacionales para poderlo hacer. Hay que decirle, es injusto que necesitemos este permiso para modificar esto, vamos a luchar para modificarlo, pero no puedo decir que al otro día que yo esté elegido lo voy a hacer. Transparencia total, de forma que efectivamente cuando llegue esa amenaza ya estamos avisados de que la vamos a pasar mal, seguramente, y que tendremos que luchar contra lo que está haciendo hoy Grecia. Pero cuando veáis el programa electoral, en una ocasión intervení una sola vez, me dio miedo, porque en realidad se estaban prometiendo cosas que yo lo siento mucho, el partido del señor Tsipras no podrá, lo estamos viendo, independientemente que consideremos que es injusto, porque lo es. Pero seamos transparentes, y por eso hay que empujar, tenemos que modificar esto y esto, pero para modificarlo necesitamos esto.
Y os aviso de que en la medida en que nos pongamos en esta posición, la población española va a sufrir esas y estas consecuencias. Si ya lo sabemos, vamos a ponerlo. Lo que podemos hacer y lo que tenemos ganas de hacer y lo que hay que modificar para que hagamos lo que tenemos ganas de hacer. Continuamos. Hemos oído en más de una ocasión que la crisis ha sido una excusa para eliminar derechos, disminuir salarios, etc. Entonces, en ese sentido, yo quería plantear ahora a los tres qué puede suponer el Tratado de Libre Comercio como desembarco, parece que último, de todas estas políticas que se han llevado derivadas de la crisis. ¿Qué puede suponer el Tratado de Libre Comercio para la ciudadanía europea? Si queréis, el primero de vosotros que quiera coger el turno con los cuernos. Yo creo que ese tema estamos totalmente todos de acuerdo, ¿no? Ahí no va a haber ningún tipo de debate, en el sentido en que no solo tenemos que tener en cuenta que no solo es un tratado de comercio y de inversión como lo intentan pintar, sino que el tratado lo que intenta es trasladar el poder de decisión desde el ámbito parlamentario democrático, el poco que queda hoy día, hacia la esfera de las grandes empresas, porque es fundamentalmente eso. Hasta hay una cláusula muy famosa, el ISDS, que lo que intenta es hacer que si una empresa tiene pérdidas en un país, pues por ejemplo, porque al país le ha dado por poner en la cajetilla de tabaco que fumar mata o puede matar, y eso hace que tengan menos ingresos porque empiezan a vender menos tabaco, que la tabacalera en cuestión pueda denunciar al Estado frente a unos tribunales supuestamente independientes, que por cierto ya hoy día existen gracias a otro tipo de tratados, y lo que vemos es que además sería solo unidireccional, es decir, las empresas pueden denunciar a los Estados, pero los Estados nunca a las empresas, ¿no? Ahí vemos que el poder democrático queda reducido a la nada y el poder económico representado por la gran empresa pues llega a una cuota inalcanzable, ¿no? Y no solo eso, sino que tenemos que tener en cuenta que como sería una armonización, o eso es lo que pretenden, ¿no?, entre la legislación europea y la estadounidense, y sabemos que la estadounidense es más laxa, por ejemplo, en materia de salud, hay 12 sustancias que se prohíben en Estados Unidos en materia de cosméticos porque resultan perjudiciales para la salud, y en la Unión Europea hay 1.200 sustancias. 12 y 1.200. ¿Qué ocurrirá con el TTIP si se lleva a cabo? Que se haría una reforma para equilibrar la legislación de forma que todas esas sustancias permitiríamos que entraran. Y bueno, con esas sustancias, pues también los derechos laborales. Estados Unidos no reconoce 6 de los 8 convenios que hay recogidos por la Organización Internacional del Trabajo, sobre todo en materia sindical, de libertad sindical, y luego también pues, en materia de medioambiental se permitiría el fracking, se intensificaría el fracking. Estamos hablando de que se reducirían por eso los derechos de seguridad alimentaria, seguridad laboral, seguridad medioambiental, y por eso yo creo que el TTIP supondría un descenso muy claro en los derechos que tenemos hoy día tanto la ciudadanía como el medio ambiente. Bien, no, yo creo que no hay que añadir muchas cosas más. Yo solamente deciros, para mí el TTIP forma parte de lo que normalmente este modelo económico capitalista está haciendo paso a paso. A ver, decidme, en las últimas elecciones europeas, ¿qué partidos llevaban en su programa que si se votaba por ellos, se votaba a favor o en contra del TTIP? Porque ya se conocía eso. Entonces, una vez más, es unas decisiones que se toman, que se haya dado mandato y que se hagan, como ya ha ocurrido en la Unión Europea internamente, sin ir a los Estados Unidos, y vamos a escuchar hablar de todo, por la parte de la descripción que se acaba de hacer, pues en el sentido de que si no, veréis, bueno, quizás ya lo estéis escuchando, lo vais a escuchar más, ¿no? En Francia es algo increíble, cómo se habla de esta forma, es que se le han dicho a los franceses y se repite constantemente, además el señor Valls, que es que si no vamos a firmar eso, hay un pacto también que se está preparando entre Estados Unidos y el Pacífico, los países del Pacífico, y Europa se va a quedar fuera de la tarta, porque aquí lo que se trata es que es China la que nos está dando la gana. Y entonces, una Unión Europea y tal, argumentos, pero bueno, oye, que puede ser que sea verdad, pero ¿por qué esto se hace de una forma tan
velada y tan escondida. Yo tengo a dos compañeros de la Bolsa de París que forman parte de nuevos grupos de trabajo y cada vez que les llamo y les pregunto, por favor, no me hagas preguntas, que yo firmo un papel, por favor, no me hagas preguntas. Una cosa es la amistad y otra cosa. Pero tío, que se está jugando al futuro de mis hijos. Pero ¿cómo que si yo firmo un papel y no puedo decir nada? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿Y quién te dice, quién te ha dicho, a mí me han dado estas órdenes? Una especie de robots. Impresionante. Pero para mí, una vez más, es un instrumento más que demuestra este modelo en el que estamos capitalistas, y lo que está haciendo cada vez más es atar cabos para que no podamos movernos ni ir a votar dentro de poco, nada más. Lo habéis dicho todo, no tengo nada que decir. Yo sé una cosa, lo que ha comentado tanto Eduardo como Paco, y es que en Bruselas hay en torno a 36.000 trabajadores funcionarios europeos y por el contrario hay 35.000 lobistas, que son los que realmente están negociando. Solamente hay una concentración mayor en Washington con respecto a la relación entre funcionarios y lobistas, y hay informes que hablan que hasta el 80% de las decisiones que se adoptan en el Parlamento Europeo vienen influenciadas de una forma u otra por estos grupos de presión que son los que realmente están diseñando el Tratado de Libre Comercio y para los cuales se está diseñando ese Tratado de Libre Comercio. Si os parece bien, podemos pasar ya a la parte propositiva, que hemos hecho un análisis. Entonces, os voy a plantear las siguientes tres preguntas como un bloque dentro de esta parte, que sería si el flujo de los préstamos es una herramienta imprescindible para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y el bienestar de la familia, si es la inversión pública una forma de potenciar la economía y la creación de puestos de trabajo, y si es necesaria una reindustrialización, que yo más bien llamaría una industrialización, para el desarrollo de nuestro país. Entonces, esto, por ejemplo... Bueno, yo creo que en este bloque hay muchas preguntas que han sido contestadas, ¿no? Entonces yo voy a limitarme a poner una idea muy breve, también con la intención de luego abrir la puerta a que podáis preguntar, opinar y comentar lo que os parezca oportuno, ¿no? Creo que el asunto de los préstamos y de las pymes ya lo hemos mencionado. Lo de la industrialización o la reindustrialización también se ha puesto sobre la mesa cuando hablamos de la banca pública. Y cuando hablamos de la inversión pública y de la creación de puestos de trabajo, yo voy a limitarme a señalar lo que creo que podría ser una alternativa general para atender la situación de emergencia en la que se encuentran las clases populares de nuestro país y para atender el principal de los problemas que tiene planteado el país, que es el problema del paro, la existencia de una vasta bolsa de trabajadores sin empleo, sin que existan indicios racionales y verificables de que vaya a reducirse en un futuro inmediato. Yo voy simplemente a esbozar dos ideas, ¿no?, en relación con uno de los puntos que se habla de renta básica y de trabajo garantizado. Solo dos ideas muy rápidas. La primera, yo creo que efectivamente el trabajo garantizado que han puesto en circulación Eduardo, Alberto y otras personas en nuestro país, divulgando las ideas de economistas muy importantes como Minsky y otros grupos que hoy en día están trabajando sobre esto, fundamentalmente en el ámbito anglosajón, yo creo que es, y empleo quizá la misma expresión que he empleado antes, no solo una alternativa posible, sino que es la alternativa que se va a acabar implementando para atajar la dramática situación de desempleo en la que nos encontramos. No sé si la vamos a aplicar nosotros, me refiero a la izquierda y demás, porque últimamente todo el mundo está empezando ya a hablar del trabajo garantizado. Hasta el PSOE, creo que no hace mucho, planteaba también ya la necesidad de empezar a introducir esta idea, que por otra parte, además de un bagaje científico muy importante que la sustenta,
tiene un amplísimo reconocimiento en el ámbito internacional, ¿no? Entonces, yo creo que mucho más temprano que tarde el Estado va a asumir la necesidad de actuar como empleador de última instancia, garantizando un puesto de trabajo a todas las personas que, queriendo trabajar, no encuentren empleo. Y lo va a hacer, o puede hacerlo, en sectores donde hay grandes posibilidades de creación de empleo y de desarrollo en muy diversos ámbitos, como la protección del medio ambiente, el trabajo de cuidados, etc. Creo que esta alternativa se va a abrir paso. Es más, incluso el mismo gobierno griego está estudiando la posibilidad de implementar un programa de trabajo garantizado y creo que ofrece un horizonte de salida a la situación dramática de desempleo en la que se encuentran tantas familias trabajadoras y que por otra parte evoca pues quizá lo que fueron los momentos más hermosos, ¿no?, de aquellos años 30 tan difíciles, pero que tuvieron en la política de Roosevelt, ¿no?, y en los programas de trabajo garantizado que se pusieron en marcha, pues seguramente una de las experiencias más ilusionantes y enriquecedoras que se conocieron en el siglo XX. Hay una película muy interesante de Tim Robbins que se titula Bajo el telón, que yo recomiendo vivamente y que de alguna manera plantea un poco lo que fue aquella experiencia de trabajo garantizado y que es una película magnífica, ¿no? Entonces, creo que esa alternativa se va a poner de manifiesto y creo al mismo tiempo que esa alternativa debe de complementarse. A mí no sé si hablar de renta básica o tampoco voy a entrar en el debate, pero debe de complementarse con una extensión de la protección por desempleo que garantice que todas las personas que carecen de ingresos y que no tienen un medio de vida reciban del Estado un nivel de subsistencia suficiente y digno que les permita a ellos y a sus familias afrontar sus necesidades básicas. Creo que además estas dos posibilidades, la extensión de la protección por desempleo y el programa de trabajo garantizado, encajan perfectamente, y además lo he defendido por escrito y públicamente, encajan perfectamente con el actual sistema institucional de la seguridad social, que podría muy fácilmente, y con los recursos necesarios por supuesto, poner todos los instrumentos de la política de empleo al servicio de estas medidas fundamentales. El servicio público de empleo podría convertirse muy rápidamente y sin demasiados problemas, tiene funcionarios para ello y tiene estructura para ello, en un organismo de colocación real, que es lo que nunca debió dejar de haber sido, y al mismo tiempo todo el sector sin ánimo de lucro, los ayuntamientos, etcétera, pueden convertirse en gestores de este tipo de programas y en última instancia, pues bueno, de un sistema de garantía de empleo que permita resolver el problema del paro en el país. Yo me limito a adelantar estas dos hipótesis y luego, si queréis, entramos más en debate, por no extenderlo más. Pasa que quiero ser muy breve porque no sé si va a dar tiempo para hablar de... Tenemos un cuarto de hora hasta las 10:30, vamos a intentar. Pues nada, muy breve, porque enlazando con lo que decía Héctor, efectivamente ya hay muchas cosas que se han tocado. Yo creo en la necesidad de una reindustrialización, pero entendida como mejor que una reindustrialización. Nos imaginamos creación de fábricas que exponen los recursos naturales, etcétera, etcétera. No. Se trata de una transición del modelo productivo actual y del modelo energético, fundamentalmente, dos cosas que además van prácticamente de la mano, con la idea de generar productos, generar industrias de alto componente tecnológico, de alto valor añadido, al mismo tiempo que somos respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Y esto es algo que se puede hacer perfectamente, y más teniendo en cuenta las ventajas de las que dispone un territorio español en materia de energía renovable, ¿no? Y ahí, ¿por qué no crear una empresa pública de energía renovable que empiece a impulsar este tipo de actividades que generan muchísimo empleo y además te permite tener autosuficiencia en materia de energía y al mismo tiempo, pues efectivamente, ir cambiando el modelo productivo hacia algo que no solo tiene que estar eso, no solo tiene que estar el trabajo garantizado
como decía Héctor, sino que hay que ir pensando en una economía más orientada a los servicios personales, es decir, orientada a servicios de cuidados. Necesitamos cuidarnos nosotros mismos, cuidar a nuestros prójimos, necesitamos cuidar la vida en general, necesitamos cuidar la biosfera, el medio ambiente, muchos puestos de trabajo que se pueden crear a partir del cuidado de la biosfera, de la fauna y de la flora, y también servicios de entretenimiento, culturales, recreativos, cuidado de los espacios urbanos también. Sabemos que hay barrios totalmente abandonados en los cuales hay mucho trabajo por hacer, y a partir de ahí una economía que se oriente hacia este tipo de actividades que, si os fijáis, no son intensivas en recursos energéticos ni en recursos naturales y son muy respetuosas con el medio ambiente. Y, no se nos puede olvidar, sigue siendo economía. Economía es, por supuesto, como nos dicen, producir un teléfono móvil. Esto nos da utilidad y por lo tanto nos permite vivir mejor, pero también es economía que haya una persona que nos cuida a nuestros hijos. También es economía que venga aquí una persona y nos cante, porque nos da utilidad. También es economía cuando hay alguien cuidando el medio ambiente para que no solo nosotros podamos vivir bien, sino que lo hagan también las generaciones que vienen detrás nuestro. Y todo eso es economía, y por mucho que nos digan que eso no da renta, que eso no hay beneficio empresarial, decirle, es que no es el único tipo de economía que existe, ¿no? Y recordarle, en términos marxistas, si es necesario, que lo importante es el valor de uso de las cosas, es decir, la utilidad que te dé para que podamos vivir mejor, para que seamos más felices, que al fin y al cabo para eso sirve la economía, o debería servir, y no solo el valor de beneficio empresarial que tienen los productos cuando los venden en el mercado, ¿no? Y por eso, terminando con esto, efectivamente creo que habría que hacer una transición del modelo productivo, transición del modelo energético, potenciar, por supuesto, toda la esfera del estado del bienestar, tal como hoy ya lo conocemos, aunque lo queramos llamar de otra forma. También aprovechar la investigación y desarrollo, la innovación, porque tenemos mucho potencial ahí, lo podríamos aprovechar también para mejorar nuestros sectores productivos, y no nos debería dar ningún reparo que estuviera incluso el sector público detrás del sector privado, pues orientando, incluso dándole capacidades para innovar, para generar nuevos bienes y servicios, es decir, para hacer la economía más rica, y ya veremos de qué forma luego utilizamos esa nueva renta generada para toda la población. Y por supuesto, trabajo garantizado, políticas asistenciales y fomento de todo lo que se está diciendo de estos servicios personales, que lo que hacen es que todos vivamos mejor, porque redunda en beneficio económico, social, ecológico e incluso cultural. Bien, rápidamente, yo quiero recordar que ya sabéis cuál es el origen de la palabra economía, que viene del griego, que significa la gestión de la casa. Porque es cuando se utiliza ese término parece que es otra cosa, ¿no? El origen es ese. Es interesante, la gestión de la casa no es solamente temas de dinero, ¿no? Hay muchas cosas que gestionar en una casa. En cuanto al modelo, pues yo tengo una propuesta que se llama el modelo económico del bien común, que crear, por favor, en internet, y veréis que la propuesta que además se cruza muchísimo con lo que acaba de decir Eduardo, muchísimo, en los tres aspectos, digamos, de lo que es verdaderamente un desarrollo sostenible que se encuentra en la intersección de tres esferas, no de una sola: la esfera económica, social y medioambiental. Todo lo que no se encuentre en la intersección de esas tres esferas, todo lo que haga que cualquier medida económica no vayamos a ver qué impacto social, qué impacto medioambiental tiene. Una medida medioambiental, qué impacto económico, qué impacto social. Una medida social, qué impacto económico, etcétera. Bueno, la palabra sostenibilidad, los que definen el modelo actual no son tontos, hoy todo es sostenible. ¿Ah? El otro día, bueno, no lo utilizo, no lo he traído, hace en octubre pasado, una publicidad del Banco de Santander en todos los medios de comunicación, páginas enteras, el banco más sostenible del mundo. Bien, tengamos cuidado con esas palabras, pero bueno. Luego, palabra economía, importante saber de dónde viene. Segundo modelo, por favor, de crear economía de bien común, encontraré muchas cosas. Yo quisiera solamente también añadir algo. La palabra pyme, esto está en las narices de esa palabra. ¿Me podéis decir, por favor, alguien se atreve a decirme qué es una pyme? Sí, por favor. Es una sigla que significa pequeñas y medianas empresas y Sí. que se consideran empresas que van desde las pequeñas de 1 a 10 trabajadores y las grandes de 10 hasta 200, las medianas. Esa es tu noción, muy bien. En Europa te van a decir que no es así. Lo que tú dices de 1 a 10 es una micropyme. Ya empezamos con la... No, es que
generar primeros. Entonces tenemos que ser muy claros. Entonces, las necesidades no son las mismas. Según que una empresa tenga hasta 250 trabajadores. Y metemos todos en un paquete. Luego tenemos que hacer eso. Luego, segundo, nos tenemos que preguntar, y ayer un poco también Julio daba una pincelada sobre eso, cuando hablaba de la empresa, el empresario, y que es la empresa de los trabajadores. No, yo vi más lejos. Una empresa es un conjunto de actores. Es el que ha iniciado la empresa, o los que han iniciado, los trabajadores, evidentemente, y los clientes, y los proveedores, y el entorno social donde se encuentra esa empresa. ¿Qué genera como bienestar esa empresa a la sociedad y al entorno social en el que se encuentra? ¿No es eso importante? Y eso pasa así de lado. Y todo eso lo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de financiar empresas. Que sea con dinero público, que sea como sea. Hay que tenerlo en cuenta. Si una empresa lo que hace es recibir dinero para generar dinero, nada más, yo a esa empresa no la financio. Lo siento. Tiene que gestionar un bienestar, que crear un bienestar. Respetando efectivamente los aspectos ecológicos, económicos y sociales. Y yo creo que esa reflexión, y se puede encontrar la solución, ya la tenemos en el modelo económico del bien común que se está implantando en España, empezando precisamente por la empresa, que es el primer escalón. Bien, pues esa es, digamos, la propuesta, pero también reflexionando sobre, porque si utilizamos unos términos genéricos que son impresionantes y metemos de todo, café para todos, no, café para todos, no, porque entonces ya nos confundimos una vez más, vamos en la línea de lo que quiere el modelo. Es lo mismo que el tema de la renta básica universal. La percepción que se tiene en muchísimos lugares, que lo pueden llamar de otra forma, es que muchos de los que defienden el modelo capitalista están de acuerdo para que nos convirtamos todos en consumidores con esa renta básica universal. No, se puede absolutamente, hablemos más de servicios básicos humanos que los seres humanos necesitamos, porque no hay que dar dinero para ocuparse de la salud de la gente. No es necesario. El Estado se tiene que ocupar de eso. No es necesario dar dinero para que la gente se eduque. El Estado tiene que hacer frente a eso, etc. Y eso no es una renta, es pagar lo que hay que pagar para que tengamos lo mínimo necesario. Y luego, quizá un pequeño complemento, efectivamente, mínimo, para poder al límite alimentarse, pues yo diría que hasta la alimentación también a esas personas no sería necesario. Porque hay el peligro, vuelvo a repetir, que ya es el caso, que en vez de vernos como seres humanos, nos ven como consumidores. Y los trabajadores son instrumentos financieros hoy en día. Y ya está bien de que no demos la vuelta a la tortilla en estos aspectos, vuelvo a repetir, no son difíciles de cambiar. Como quedan algo más de 5 minutos, si os parece bien, en estos 5 minutos tenéis alguna cuestión que... Perdona, quisiera dar, como cada 5 minutos, solamente una frase, porque, como la he comentado antes contigo, que quede claro también, el único economista de la mesa es este señor. Yo soy analista financiero, no soy, digamos, normal. Hay una frase también que no quiero que me entiendo, en lo que concierne el tema del crecimiento, tenemos que crecer, la empresa tiene... El crecimiento no puede ser infinito. En esta sala caben las personas que caben, no es que la sala está llena, ya no cabe más. ¿Ah? Esta botella contiene lo que contiene. El planeta Tierra es un planeta finito. Y hay una frase de un economista inglés, ya fallecido, que un filósofo economista francés que todavía ha salido, se llama Serge Latouche, ha puesto en marcha últimamente, se escucha mucho, que dice lo siguiente: el que crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito, o es un loco o es un economista. menos un loco. Hay 1, 2, 3 y 4, 5 y 6. Vale, voy en este orden. Yo creo que hay un problema en nuestra economía que a mí me preocupa muchísimo. Yo supongo que a los economistas y a los políticos, bueno, a los políticos de determinados partidos no les preocupan en absoluto, que es
la deuda pública. Para este año 2015 la deuda pública va a superar el 100% del Producto Interior Bruto. Va a ser el 100,03%, en torno a 1.055.000 millones de euros. Va a ser algo impresionante. Eso es totalmente impagable y además va a hipotecar el futuro de la generación. El tema serio es que de esa deuda pública, una parte importantísima de esa deuda, lo han dicho economistas como Juan Torres, es deuda ilegítima, deuda odiosa. Por tanto, yo lo que os pregunto es ¿qué podemos hacer? Una auditoría, ¿qué tenemos que hacer con la deuda legítima? ¿Qué tenemos que hacer para salir de esta atolladero? Que realmente es muy grave. Puedo dar una pincelada rápida, que no soy economista. Hay un estudio de la Universidad de Valencia, hecho por 3 economistas, uno de ellos francés, que demuestra que la deuda española que hemos emitido hace 10 años la hemos pagado 3 veces. Porque ese es el tema de que normalmente te vuelvo otra vez a pedir deuda para pagar la deuda pasada. Entonces, eso es un estudio que todo el mundo puede tener acceso. Y segundo, desde mi punto de vista, efectivamente, lo que hay que hacer, pero además es algo que últimamente estoy escuchando menos. No, hay que hacer un análisis de la deuda, claro que hay que hacerlo, pero cuidado, en los ayuntamientos, mañana, por la mañana, en las autonomías, solamente que se sepa de dónde viene y poner en marcha los estudios que han hecho para demostrar que quizá hay una parte, hay una parte que no haya que pagar, pero con demostración. Otro cálculo es lo que hice yo, además es muy fácil de hacer. Desde el año 1989, lo que debíamos de deuda pública hasta la actualidad lo hemos pagado 14 veces solo en intereses. Es decir, es algo, una bola de nieve que va creciendo más, ¿no? Y respecto a la auditoría que comentaba, yo por supuesto estoy totalmente de acuerdo, hay que hacerla, pero no nos debemos olvidar que la deuda pública no es el principal problema. El principal problema es la deuda privada, es la deuda de la familia y de las empresas que impide que salgan adelante, y eso es lo que ralentiza la economía. Porque la deuda pública, siendo un problema, como bien decías, que te ahoga, no es el problema más importante porque, por ejemplo, tenemos el caso de Japón, que tiene, decíamos, un 100% de deuda pública. Pues Japón casi va a llegar al 300% de deuda pública y en realidad no es un problema, porque lo importante es lo que te cuesta endeudarte y hoy día, afortunadamente, gracias al Banco Central Europeo, nos cuesta muy poquito. Por lo cual, lo que era un problema en 2012, porque el Banco Central Europeo no actuó, hoy día, aunque sigue siendo un problema, no es el más urgente ni el más prioridad. Afortunadamente. Yo solo una reflexión política, no añado nada a lo que ya han dicho Paco y Eduardo, pero una reflexión política muy breve. Hay un informe muy reciente del FMI que dice que efectivamente la deuda pública superará el 100% del PIB y que dice además otra cosa, y es que hasta 2018 el paro no bajará del 25%, hasta 2018. Estamos hablando de 3 años. Yo os pregunto, porque los que estáis en esta sala no sois niños. ¿Vosotros pensáis que dentro de 3 años, con un paro por encima del 25% y una deuda pública superior al 100% del PIB, este país va a estar igual que está ahora? ¿Vosotros pensáis de verdad que esta situación es compatible con la democracia? Bueno, pues esto es lo que le añade un componente de urgencia fundamental a la reflexión que el Frente Cívico intentaba introducir ayer. Y es que el tiempo es un factor decisivo, porque dentro de unos años este país no estará igual y por lo tanto hay que actuar. Esa es mi opinión. Y creo que la reflexión, más allá de las cifras, lo que da es la medida de la situación de emergencia y de esa frase que comenta siempre Alberto de que nos ocupamos varias generaciones. Aquí había levantado la mano. ¿Quién? Aquí, en plazo. Buenos días, todos y todas. En primer lugar, gracias al Frente Cívico por esta jornada que son enriquecedoras y a los ponentes por su asistencia, por supuesto. Yo tengo una pregunta que es la máxima, ¿no? Con todo lo que hemos oído, las posibles alternativas, mi pregunta es: ¿reformismo o rupturismo? Con el sistema que hay, porque le agradezco al señor Álvarez lo de la pedagogía, que se nos olvida mucho desde la izquierda, que es imprescindible.
Pero es que el enemigo que tenemos es impresionante. Es impresionante. Pero no tenemos herramientas para combatirlo. Y una de ellas es la pedagogía. Tienen las escuelas, tienen los institutos, las universidades, tienen la mente de las personas en sus manos. Y por eso están ganando la batalla, porque la batalla la están ganando, es evidente. Pero ¿cómo nos enfrentamos a eso? Entonces, para ser lo más conciso posible, yo sé que eso es una contestación muy arriesgada, rupturismo o reformismo. Gracias. Son dos términos que efectivamente, yo diría, voy a responder con un refrán africano que dice que gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, regularmente y todos los días, pueden cambiar la faz de la tierra. Si no hacemos nada, pues está claro que nada va a cambiar. Hay mucha gente que dice, mira, es que esto es imposible, no podemos dar. Otras que dicen que hay que salir con metralletas a la calle. Yo voy a dar un ejemplo que quizá os parezca extraño. El único país que directamente, verdaderamente ha ganado la guerra a Estados Unidos, al mayor país armamentístico del mundo, ha sido Vietnam. Es verdad que al final, ayudado por Rusia, pero Vietnam, lo que hicieron los vietnamitas, no fue de enfrentarse al gran enemigo porque os hubiesen machacado, sino crear pequeños nodos aquí, allá, acá, reunirlos por subterráneos, hacer toda una infraestructura que fue ahogando poco a poco a ese poder, y luego evidentemente tuvieron necesidad de algunas armas complementarias, pero perdonad, admiro a los vietnamitas, pero al lado de Estados Unidos desde el punto de vista de armamento, Vietnam es una mierda. Y llegaba, ¿vale? Entonces, lo que no hay que vender es que esto es para mañana, porque si tenemos que hacer es empezar a hacerlo. Yo, desde mi punto de vista, creo que se puede hacer desde dentro. Creo que se puede hacer. Cada vez que ha habido un movimiento, míramente la Revolución Francesa, ¿a qué hemos venido después? Desgraciadamente, yo tengo doble nacionalidad y estoy imbuido, y digamos, por la cultura francesa, y que admiro y que le doy muchísimas gracias por lo que yo he podido aprender con esa cultura. Al final, mayo del 68, yo estaba como delegado de la Facultad de Ciencias de París, en esa época, formidable, magnífico. ¿Y qué ha pasado después? Pero eso no significa que no tengamos que plantar lo de la semilla, recordar eso, y empezar a hacer cosas, sin decir que esto, la solución la encontramos mañana. Quiero dar otro ejemplo y termino. Hace 2 años se celebró el 50º del día en que una señora negra llamada Rosa Parks subió a un autobús de blanco en Estados Unidos y la echaron. Estaba sola. Luego hubo más. Tardó 2 años. Es verdad que el pastor Luther King se metió por el medio. 2 años en el cual el Senado de Estados Unidos, al cabo de 2 años, ella quería que fuese una semana después, 2 años, declaró que era inconstitucional no permitir que los negros se sentasen en los autobuses de blanco. 2 años. Pero si la señora Parker no hubiese empezado, nada hubiese ocurrido. Bueno, yo creo que la pregunta está muy bien formulada, porque yo creo que nos sitúa ante la paradoja de nuestro tiempo, ¿no? Que tiene mucho que ver con la primera de las preguntas que se hacía en la mesa. Y es que seguramente para ser simplemente reformista hoy hay que ser profundamente revolucionario. O dicho de otra forma, el capitalismo nos ha conducido a tal callejón sin salida que para luchar por lo evidente son necesarias transformaciones profundas. Muy rápidamente, telegráfico. Yo ya me conformaría con que nuestro sistema político fuera lo que dice ser, es decir, una democracia, y no lo que realmente es decir, una brutal dictadura del capital. Yo ya me conformaría con que en el Parlamento se discutiera de política. Yo me acuerdo los debates que teníamos en el 15M, yo siempre nos retrasábamos con el lío de la democracia participativa y la democracia representativa. A mí me parece muy bien la democracia participativa, pero oye, que representantes democráticamente elegidos por la ciudadanía argumenten e intercambien razones en un Parlamento y tomen decisiones en nombre del colectivo, yo creo que es uno de los grandes inventos de la humanidad y me parece una cosa de lo más sensata. El problema es que lo que tenemos no es eso en absoluto. Lo que tenemos son 5 señores que se reúnen alrededor de una mesa, invitan al ministro de Economía, pero para que levante actas, no te vayas a creer que para otra cosa, y un Parlamento que se ha convertido en una farsa.
Y por lo tanto, caramba, ya me conformaría yo con hacer las reformas necesarias para que el Parlamento fuera de verdad lo que dice ser y no lo que realmente es. Lo que pasa es que para hacer esas reformas seguramente hacen falta transformaciones muy profundas de los fundamentos económicos de la sociedad que vivimos. ¿Quién era la siguiente persona? Por allí, no, allá al fondo. ¿Quién va? Hemos tomado nota precisa. Sigamos por aquí. Dásela a la persona. Jorge. Jorge. No me hace un puto caso. Gracias. Oye, una. Disculpe un momento. Sí, es verdad que me están comentando los compañeros que tenemos que acabar ya, entonces sería la última pregunta. No, yo quería de todo agradeceros por el espléndido debate y la necesidad que hay justamente de este tipo de debates constantes, porque estamos hablando del futuro de la humanidad, de nuestro futuro. Ahora, la pregunta está muy relacionada con lo que Paco Álvarez ha dicho como conclusión. Recursos finitos. Recursos finitos que hemos hablado de la generación actual. Yo quiero hacer una pregunta en relación con las generaciones futuras. Son varias veces proverbios africanos. Hay otro que puedes añadir a la lista, que es que los recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía, no nos pertenecen. Los tenemos en préstamo de nuestros hijos. Eso es un proverbio africano. Entonces, el gran ausente en los debates como este, y sobre todo en el sistema político y económico que imperan en el mundo hoy, son las generaciones. Por una razón muy simple, y yo ahí cuestiono estos sistemas por esta simple razón, porque las generaciones futuras ni consumen ni votan. Por lo tanto, el menos malo, si que el mercado no las tiene en cuenta, porque al no consumir, los precios no van a reflejar nunca el valor de estos recursos naturales. El precio está basado en oferta y demanda. Oferta es una oferta limitada, hablo de los recursos naturales, limitada para esta generación y todas las que vienen después, pero ese sería el valor, el precio que cuestión de peso, oferta y la demanda es la de una sola generación. ¿Vale? Entonces, ese precio es un trabajo. En el caso de la democracia, las generaciones futuras no votan. Y al no votar, tampoco está reflejado su interés en las decisiones políticas que se toman en nuestro Parlamento. En el 92, en la cumbre de Río, el